Un nuevo desafío está por comenzar. Me encargaron revisar este lote de 4 cartuchos de Nintendo, que incluye 2 juegos de la NES, versión americana. Uno de ellos es este precioso cartucho de las Tortugas Ninja, el Proyecto Manhattan. Miren nomás qué pedazo de label tiene, se ve claramente a cada una de las tortugas en plena acción. La etiqueta se encuentra completamente en perfecto estado, ideal para un coleccionista amante de esta serie. Luego tenemos este juego de skateboarding y surfing de 1987. Su estado es espectacular, considerando que han pasado ya 35 años. El juego obtiene su nombre de la tienda hawaiana Town and Country Surf Designs. La versión de la parte posterior de la carcasa es de 3 tornillos. Este es el cartucho que más me llamó la atención de todo el lote, y ya se darán cuenta del motivo. Su condición es lamentable, etiqueta bastante deteriorada, carcasa rayada, signos evidentes de suciedad y sorpresivamente la parte posterior de la carcasa pareciera corresponder a otro cartucho, posiblemente a una edición pirata con 29 juegos, dentro de los que destacan Kung Fu, Pac-Man y Bomberman. Esto resulta muy curioso porque los juegos que he mencionado no pertenecen a la Super Nintendo, sino más bien a su predecesora, la NES. Si reconoces algún otro juego, indícalo en los comentarios y cuéntanos a qué consola corresponde. Por último, el lote incluía este cartucho de Super Nintendo. No lleva etiqueta, pero se trataría de Pilot Wings, un juego bastante conocido porque se vendía junto a la consola en varios países. A simple vista, se podría afirmar que la carcasa es original, aunque definitivamente no está en buen estado. Por este lado, podemos notar que el plástico está roto y que la carcasa no cierra. Esto impide que la placa se quede fija y que la consola no pueda leerla correctamente. La placa sí que es original. ¡Wow! No puedo dejar de notar lo mal que está el plástico. No entiendo cómo pudo llegar a este estado. Lo más probable es que haya sido producto de una caída. En conclusión, este lote se ve muy interesante. Sin más palabreo, comencemos con la reparación. Empezaré revisando el cartucho de Pilot Wings. Ya habíamos visto que la placa es original. De una mirada rápida por este lado, puedo notar que los pines están algo oxidados. En esta imagen con mayor acercamiento se puede notar lo que les comentaba. Sí, definitivamente el chip ROM corresponde a Pilot Wings. Por este lado también noto una decoloración en los pines. Creería que esto se debe a un severo desgaste, o quizás le pasaron algún tipo de lija. Antes de hacer una primera prueba en la consola, limpiaré los pines con alcohol isopropílico. Esto lo hago por dos motivos. En primer lugar, para cuidar mi consola. No quisiera transmitir cualquier cosa que pudiera estar en la placa. En segundo lugar, quizás la limpieza sea suficiente para lograr iniciar el juego. El primer intento fue insatisfactorio. Probaré una vez más. No, tampoco tuve éxito. Luego intenté identificar alguna pista defectuosa haciendo una prueba de continuidad con el multímetro. Sin embargo, tampoco logré que el juego iniciara, así que sospecho que la decoloración en los pines tiene algo que ver. Por eso, esta vez pasaré un poco de pulidor. Sé que algunos no lo recomiendan por ser muy abrasivo, pero a mí siempre me ha ido bien y creo que vale la pena intentarlo. Veamos qué pasa. ¡Wow! Al primer intento, luego de pasarle pulidor. Haré unas pruebas rápidas para ver que todo esté en orden. Aunque terminé estrellando el avión antes de llegar a la pista de aterrizaje, puedo afirmar que este juego ya está operativo. El siguiente paciente será el cartucho de Wario Woods. Saco los dos tornillos con mi Gambit de 3.8 milímetros y... ¡qué asco! ¿Qué es esto? No parece solo polvo, sino hasta barro. Es decir, quizás el cartucho no solo ha estado en un entorno sucio, sino también hasta incluso húmedo.
Bueno, tengo la sensación de que esta placa no corresponde ni a Wario Woods ni al juego pirata del lado posterior, sino más bien a un juego de NBA. ¿Por qué pienso esto? Básicamente por la información del chip ROM. Aquí se indica este código NBA 97D1 y por el código de al lado puedo presumir que es una edición europea. Al inicio pensaba que era una placa pirata, no sabía que habían tarjetas producidas en Tailandia, pero luego encontré en SNES Central que sí hay placas originales con esta indicación. Y bueno, regresando al tema principal, se preguntarán si el juego funciona o no. Lamento decirles que no, y peor aún, que es muy probable que no tenga posibilidad de reparación. Aparte de la suciedad que invade el cartucho, solo basta observar la situación de los terminales de los chips. Están muy oxidados, aunque peor aún, algunos como este se han roto y ya no conectan con el chip. De momento voy a dejar de revisar esta placa. Tengo una idea de cómo podría repararla, pero eso será materia de otro video. Ahora toca el turno de las tortugas ninja. Por este lado me parece que los pines se ven bien. Todo en orden, una placa definitivamente auténtica. Por este lado los pines también lucen ok. Algo de uso, pero nada de gravedad. Sin embargo, por algunas zonas noto una especie de polvo blanco. Parece sulfato, pero no estoy seguro. Esto podría peligrar la condición de las pistas. Realizaré una primera prueba en la consola, pero antes limpiaré los pines con alcohol isopropílico. Y de paso, también trataré de quitar la mayor cantidad de polvo blanco posible. Inserto el cartucho, enciendo la consola y... nada. Probaré de esta manera. Nada tampoco. Ahora la imagen parpadea. Haré unos cuantos intentos más, quizás no inserté bien el cartucho. Pero nada, no tuve éxito. Quiero confirmar si alguna pista está fallando. Así que de nuevo haré uso del multímetro. Aquí no hay continuidad. Aquí tampoco. Curiosamente estas pistas estaban cubiertas con ese polvo medio blanco. Y respecto de las demás pistas, todas funcionaron correctamente. Rápidamente procederé a la reparación. Es un procedimiento que ustedes ya conocen. Raspar los extremos donde se soportarán los puentes. Echar un poco de flux para esparcir estaño. Colocar estaño en esta zona. Y luego colocar los hilos de cobre y calentar con el cautín para que los hilos queden soldados. Al final siempre hago un poco de limpieza con alcohol isopropílico para remover los restos y también compruebo que los puentes estén funcionando correctamente. Hagan sus apuestas, ¿qué dicen? ¿Ahora enciende el juego o no? Uy, a la primera. ¡Qué belleza! Estas intro de los juegos de las tortugas ninjas son espectaculares. Como siempre, escojo a mi personaje favorito, Donatello. Reparto bastonazos por aquí y por allá y confirmo que el juego funciona a la perfección. Excelente, un juego más que regresa a la vida. Finalmente es el turno de TNC Surf Design, con etiqueta en muy buen estado. Retiro los tornillos y veamos el estado de la placa.
La condición de la tarjeta es increíble, parece como nueva. Realmente admirable lo bien conservada que está. No me explico por qué me han encargado de revisarla. Por el otro lado puedo decir lo mismo, solo veo un poco de desgaste en los pines, quizás solo sea suficiente una limpieza rápida con alcohol isopropílico. A ver, probemos. Uy, qué feo, la imagen está totalmente distorsionada, quizás inserté mal el cartucho. Probaré de nuevo. Otra vez lo mismo, una vez más. Ahora la imagen aparece más clara, pero aún veo algunas rayas un poco extrañas. No me queda claro si esto es normal. A ver, comparemos con una imagen del emulador. Uy, sí, parece que todo coincide con esta imagen, así que me echaré una partida rápida. Está súper interesante, para ser la primera vez que juego, me gusta mucho. En resumen, del lote de 4 juegos, hemos podido recuperar Pilot Wings con solo una limpieza con pulidor. El proyecto Manhattan también revivió instalando 2 puentes. TNC Surf Design solo requirió una limpieza básica. Y descubrimos que la placa de este cartucho no era de Wario Woods, y elaboraré otro video intentando reparar esta misión casi imposible. No olvides apoyar este canal con tu suscripción, comentarios y likes. Hasta la próxima.